Despierta España, que no te engañen. El caso Pedro Sánchez. Vivimos en un país llamado España en el que la mujer del presidente está imputada. Es decir, está siendo investigada judicialmente por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y no pasa nada. No solo no pasa nada, pues aquí no dimite nadie y el presidente se niega a dar cualquier tipo de explicación, sino que el gobierno aprovecha esta imputación para cargar contra la prensa, los jueces y la oposición. ¿Somos conscientes de la gravedad de la situación? ¿Somos realmente conscientes de hacia dónde vamos? Por desgracia, me temo que no. Son muchos los españoles, especialmente los militantes y votantes de izquierdas, que lejos de castigar o al menos criticar mínimamente esta monumental tropelía del PSOE, siguen apoyando a Sánchez con fe ciega, cual líder de una secta satánica, dispuesto a sacrificar a sus seguidores y a la humanidad entera si es necesario con tal de ver realizada su misión, que en el caso de Sánchez no es otra que mantenerse en el poder a toda costa contra viento y marea. España va cuesta abajo y sin frenos. Ya no estamos al borde del precipicio, ya hemos saltado y estamos cayendo. Y lo trágico es que todavía no vemos suelo. La cosa aún puede empeorar y mucho. España ya no es una democracia plena. No, ya no lo es. Y no lo es porque, si bien formalmente se mantiene como tal, a pesar de los brutales ataques del socialismo patrio al Estado de Derecho y a las instituciones, una parte del pueblo ha decidido mirar hacia otro lado. Da igual lo que haga el presidente, dan igual los escándalos y corruptelas que se hayan cometido, puesto que todo vale, todo con tal de que no gobierne la derecha. Y eso es un síntoma alarmante de suicidio colectivo, porque sí, a veces hay países que se suicidan y España se está suicidando. Que un presidente del gobierno cuya mujer está imputada por corrupción no dimita ante semejante escándalo ya es grave per se, impensable, desde luego, en cualquier país serio. Pero que la izquierda social, política y mediática respalde tal desvergüenza y despropósito es mucho más grave. Y que el gobierno emprenda una huida hacia adelante para tapar sus miserias cargando contra la democracia misma es la prueba definitiva de que el país entero, con una izquierda enloquecida a la cabeza, está virando hacia una autocracia de consecuencias imprevisibles. Muchos no lo querrán ver y otros tantos dirán que no es para tanto, que son exageraciones. Pero la realidad es la que es. Lo que está pasando hoy en España sería impensable en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal. Repito, impensable. El presidente o primer ministro de cualquiera de estos países y otros muchos habría dimitido el mismo día en que la justicia abriera una investigación sobre su esposa. Y lo haría por dignidad propia, por vergüenza torera, sí, pero también y sobre todo porque sería duramente castigado a las urnas. Su propio partido le exigiría entregar su cabeza en bandeja de plata. La prensa de izquierdas pediría su dimisión mañana, tarde y noche, al igual que sus votantes, que no dudarían en darle la espalda. Pero en España no. España juega ya en otra liga. Ha descendido a segunda división. Y espérate que no caigamos a tercera regional, porque esto pinta mal. Pinta muy, pero que muy mal. Veamos. Begoña Gómez, alias la conseguidora de fondos, está siendo investigada por corrupción. La mujer del presidente del gobierno podría haber cometido un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aprovechándose de la privilegiada posición que ocupa su marido. Son muchas las dudas que pesan sobre los turbios negocietes de Begoña y muy pocas las respuestas, pero los indicios son tantos y tan claros que el juez instructor le atribuyó la condición de investigada el mismo 16 de abril, cuando acordó la incoación de diligencias previas.
16 de abril, hace justo un mes y medio. Poco después, el 22 de abril, el letrado de la Administración de Justicia emitió el correspondiente oficio para notificar a Begoña Gómez esta decisión. Y así lo hizo la Policía Nacional 2 días después. Así pues, el 24 de abril, el abogado de Begoña, Antonio Camacho, la propia Begoña Gómez y por tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eran conocedores de la imputación. Begoña Gómez imputada. Begoña Gómez investigada por la justicia por un presunto delito de corrupción. 24 de abril. ¿Qué pasó el 24 de abril? Pues que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía en la que amagaba con renunciar al cargo. Una carta en la que decía, entre otras cosas, que se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. El 29 de abril, 5 días después del esperpento, Sánchez anunciaba su decisión. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Ni fango ni gaitas. Begoña Gómez, tu mujer, está bajo sospecha de tráfico de influencias, está bajo sospecha de corrupción, está siendo investigada por la justicia desde el minuto 1, que es justo lo que tiene que hacer la justicia. Porque en democracia, bajo el Estado de Derecho, a diferencia de lo que señala Sánchez, no hay nadie por encima de la ley. Y esto es lo grave, esto es lo demencial. Tenemos un presidente que en lugar de dimitir y asumir su responsabilidad política o como mínimo dar explicaciones sobre los negocios de su mujer, no solo no responde, sino que esparce basura y usa todos los resortes del Estado a su disposición para cargar contra quien ose criticarle a él o a su mujer, incluyendo jueces, periodistas o partidos de la oposición. Y lo hace con descaro, mintiendo a todos los españoles una vez más. Sánchez ha mentido a todos los españoles y no por ser ya algo habitual es menos grave. Sánchez mintió. Sabía que su mujer estaba imputada por corrupción y lo negó, lo ocultó. Esto es lo que decía en el Congreso. Están produciendo nuevas diligencias previas en base a la denuncia de 2 organizaciones ultraderechistas, como son Manos Limpias y Hazte Oír, y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas 2 denuncias falsas de 2 organizaciones ultraderechistas sin más, porque lo único que hay es fango. Mientras incluía a jueces, oposición y prensa en su particular máquina del fango, mentía a los españoles sobre la condición de imputada de su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias. El bulo, el gran bulo, con mayúsculas, es Pedro Sánchez. Ese es el único bulo que existe en España. Esa es la auténtica y genuina máquina del fango. El fango es Pedro Sánchez. El bulo es Pedro Sánchez. Sánchez es una mentira, una gran mentira. No hay mentira mayor. Lo ocultó. Sánchez sabía que su mujer había sido imputada y lo ocultó. No dijo nada. Ocultó la imputación de Begoña a sabiendas. Y durante un mes y medio se ha dedicado a lanzar bombas de humo para desviar la atención.
como la crisis diplomática con Argentina, o el reconocimiento del Estado palestino, o la calculada filtración de un informe preliminar de la UCO que exoneraba a su mujer, o las falsas acusaciones hacia el PP. Bulos y más bulos, mentiras y más mentiras. Pero lo grave ya no es eso. Lo grave de verdad es que el gobierno se dedique a atacar a la prensa que ha destapado los negocietes de Begoña y también a atacar a la justicia, a los jueces que se dedican a hacer lo que tienen que hacer, que es investigar la comisión de delitos. Esta es la reacción del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante la imputación de la mujer del presidente. Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. No hay nada de nada y, por tanto, este asunto, pues cuanto antes se archive mejor. El ministro de Justicia, el mismísimo ministro de Justicia, diciendo que no hay nada de nada, que el juez debe archivar la causa. ¿Pero esto qué es? Esto no es democracia, esto no es dignidad, esto es una vergüenza. Esto es propio de países bananeros, de dictaduras tercermundistas, de autocracias deleznables. Esto no es propio de un Estado europeo, de una democracia sólida y asentada, de un país serio. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Señor Bolaños, es usted el ministro de Justicia de un gobierno donde la mujer del presidente del gobierno está imputada, está siendo investigada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Lo traigo grande para que lo lea incluso la señora Montero. Sánchez lo sabía y lo ocultó, y yo le pregunto, señor Bolaños, ¿usted lo sabía también y lo tapó? Pero, ¿y el presidente? ¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez de la imputación de su mujer, de su amada y queridísima esposa? Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así. Pues bien, esta es la respuesta de Sánchez. Hazte oír el de la motosierra, Manos Limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango. Más fango, señora Abascal, Netanyahu, Gaza y el Rafah, la ultraderecha. Fango, Vox, fango, la vascana del fango, Vox, tu fango. Ultraderecha. Sí, habéis oído bien, no es una broma, ni un chiste, esto por desgracia no tiene nada de gracioso. Feijóo le pregunta a Sánchez por Begoña Gómez y la respuesta del presidente es fango y ultraderecha y fango. Vamos a escucharlo de nuevo. Hazte oír el de la motosierra, Manos Limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango. Más fango, señora Abascal, Netanyahu, Gaza y el Rafah, la ultraderecha. Fango, Vox, fango, la vascana del fango, Vox, tu fango. Ultraderecha. Esto es lo que hay, esto es el PSOE, amigos, pero claro, los mismos que mienten y atacan a periodistas y jueces exigen dimisiones a la oposición, como el de Isabel Díaz Ayuso, ante casos que han sido archivados
o que nada tienen que ver con el desempeño de su cargo público. Yo creo que en buena medida lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto, que todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijóo ante el caso Ayuso. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y es lo que espera todo el mundo, toda España, el que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exija la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Porque criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante. Y yo, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares, cuando por desgracia pues hemos sufrido algún caso de corrupción. Lo que tenemos que ver es que el Partido Popular pues no tape esa corrupción, sino que expulse esa corrupción de su organización política. Y es lo que se espera. Pero no, ni explicaciones ni responsabilidad alguna cuando la sospecha real de corrupción acecha al PSOE. Señor Feijóo, usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, con la inflación más baja que hace años, y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Hipocresía, sí, mucha. Cinismo, sí, más aún. Me gusta la fruta. Pero mucho, cada vez más me gusta la fruta. Y mientras tanto, siguen saliendo informaciones turbias sobre los negocios de Begoña, alias la conseguidora. Begoña Gómez se reunió con Aldama al menos 7 veces para hacer negocios. Desde 2019, Aldama se fue introduciendo en el entorno gubernamental por su cercanía a Ábalos, el secretario general de la OMT, a Javier Hidalgo y a la propia mujer del presidente. Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para su máster. La mujer de Pedro Sánchez logró que las dos compañías españolas, ahora participadas por el Estado y el buscador estadounidense, crearan a coste cero una aplicación informática para su título de la Complutense. Pero la aplicación no resultó gratis. Las empresas se gastaron 150.000 euros en desarrollar la herramienta. Y ni Begoña Gómez, ni el máster, ni la Complutense les abonaron nada. Y por si fuera poco, resulta que Begoña Gómez controla también el 100% de una empresa que ofrece ese software propiedad de la Complutense. Tela, telita, telaza. Resulta que la mujer de Pedro Sánchez registró en la oficina de patentes la plataforma de sostenibilidad que Indra, Telefónica y Google hicieron gratis para la universidad, y administra una mercantil que ofrece la herramienta informática en una web. Pero si la herramienta en cuestión pertenece a la Complutense, ¿qué narices hace Begoña registrando esa aplicación a nombre de su empresa? ¿Por qué la mujer del presidente crea una sociedad mercantil para ofrecer un software que en teoría pertenece a una universidad pública? Una aplicación que además le salió gratis gracias a la colaboración desinteresada de 3 empresas. Suma y sigue, sigue
y suma. Esto hace tiempo ya que dejó de ser el caso Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no es una particular cualquiera, es la mujer del presidente y sus negocios, de una u otra forma, se cruzan con la actividad de su marido. Todavía está por ver si la investigación judicial termina concluyendo la existencia o no de delito. Pero eso, en realidad, es lo de menos. Hay algo que se llama decencia y responsabilidad política. Y de ambas adolece el presidente. Este caso de corrupción tiene nombre y apellidos, sí, pero no es el de Begoña. Es el caso Pedro Sánchez. La trinchera de llamas.